Yesenia, bueno, antes de, o mejor dicho, para seguir con nuestra conversación de siempre y sobre todo en materia migratoria, ¿alguna información reciente Sí, que de comentar? sí. Bueno, primero que nada, quería darte las gracias por compartir conmigo tu último live del 2024. Para mí es un honor, definitivamente, que lo compartamos y cerremos juntos. Hoy trataba yo en el medio de que me estaba despertando de sacar el número de live que hice este año. Yo decía, pero ni hablar de Sergio. Sergio, deberías de sacar como un wrap-up del año. La cantidad de live que hiciste. O sea, imagínate tú cuando las elecciones en Venezuela, yo no sé, yo me conectaba y tú siempre estabas conectado. Yo entraba y salí, todavía Sergio estaba ahí hablando. O sea, si tú sacas esa cuenta, yo creo que eres un bárbaro. O sea, definitivamente Sí. te coronaste el que más live hizo en el No sé año. si fue el que más live, pero me conecté bastante Sí, este año, sí, sí, sí. sí. No sé si son 365 días del año y me tomo 20 del día, o sea, 340 menos los fines de semana. Ponte tú 300 días al año, 300 lives, dice, no lo sé, no lo sé. Sí, sí, son un montón. Bueno, en materia migratoria, a ver, ayer justamente me llamaron de Univisión para hablar un poquito porque hay dos cosas que están pasando. Una, que no fue del tema justamente que hablé en Univisión, es que ayer era el día del migrante, ¿ok? Sí. Y se empezó a correr, probablemente tú sabes de esto mucho más que yo, pero yo la verdad no lo sabía. Se empezó a correr como una voz por allí que decía de que habían abierto por el Día del Migrante la frontera y había un montón de gente pasando. Eso no es así, es un rumor absolutamente falso. Nadie ha abierto fronteras ni por el Día del Migrante ni por el día de nada. La frontera sigue con los mismos parámetros, CBP-1, exactamente los mismos filtros que existen, más allá, bueno, de que probablemente hay personas que lograrán pasar y colarse, como digo yo, de alguna manera, pero no es una cosa aceptada por el gobierno, y eso está ya está militarizado y tiene los controles correctos. Número uno. Número dos, me enteré por las noticias, y fue justamente el tema que hablé ayer en Univisión, sobre la importancia de cuando una persona tiene que faltar a la Corte de Inmigración porque tiene una circunstancia que es imposible poder acudir a la Corte, porque hay una mamá, creo que era mexicana, que iba a tener los niños, o sea, se le presentó la labor de parto, no puede ir a la Corte, pero llamó por teléfono a la Corte de Inmigración y les dijo que no podía ir. Aparentemente la persona que le atendió el teléfono dijo que estaba bien, que no había ningún problema. Cuando la persona ya logra ir a la corte para ver qué pasó y le fijan la nueva audiencia, la deportaron y la mandaron para México. Desde allí. Eso es lo que dicen las noticias. No sé otros factores, no sé qué más pasó, no sé si esa es toda la historia completa, pero eso es lo que aparece. Traté de buscar un poquito, como un poquito más internamente, y la verdad es que no conseguí mucha información, pero lo que voy es, si va a faltar a la corte porque tenga una razón de peso y falla, llame por teléfono, vaya, hay una página que es EOIR, o sea, EOIR, y pones case status, ahí colocas tu número de alien, no el número de caso Ok. de corte, porque el número de caso de corte es tu número de alien, no el caso de USCIS, número de alien, y allí te va a aparecer el estatus, qué está pasando. Si ves que le dieron una continuidad o sea, hay una reprogramación, estás de alguna manera a salvo. Pero si ves que el juez declaró una deportación allí mismo en ausencia, y de esto hemos hablado otras veces, no vayas solo a la corte, o sea, busca un abogado, y en Claro. el caso de que no tengas abogado, hay muchas organizaciones que ayudan a los inmigrantes que están sobre todo en etapa ya de corte, en etapa de remoción del país para evitar este tipo de cosas. Y sobre todo, si no pudiste ir porque tuviste un accidente de tránsito, porque se te ofreció una emergencia médica, ten el reporte, o sea, pide las evidencias. Las cortes están cansadas también de excusas telefónicas de no puedo ir porque mi mamá le dolió la cabeza y la llevé al urgent care. Ok, ¿dónde está Claro. el reporte de que llevaste a tu mamá al urgent care, ¿no? Esos son temas importantes. Y la otra cosa es Ujú. que lo he visto, incluso he escuchado a varios colegas hablando sobre el tema, es que las personas están preocupadas porque si puedo viajar con el permiso de viaje por el TPS antes, debo de viajar antes del 20 de enero o después del 20 de enero. No es que el permiso de viaje por TPS vaya a perder la vigencia después del 20 de enero. El tema es que después del 20 de enero
es posible que vayan a haber cambios más Claro, frecuentes, como ocurrió en la administración pasada claro. del presidente Trump. Los viernes casi siempre había algún memo, había algunas instrucciones diferentes en el tratamiento de memos y de casos de corte, etcétera, etcétera. Entonces, no queremos que si ya tienes tu permiso de viaje, tienes todo listo, ¿ok? Viajes y no es que no te van a volver a dejar entrar, te Claro, van a dejar entrar, pero tal vez no te van a dar el tratamiento que quieres, que es curar ese pedazo del proceso donde estuviste en Estados Unidos sin estatus migratorio, que es la idea de la mayoría de los inmigrantes que quieren viajar para reentrar y curar. Entonces, si ya tienes el permiso de viaje listo, tienes todo en orden y puedes viajar antes del 20 de enero, es recomendado, pero no significa que si viajas después no te dejen reentrar. sí, Pero no, las personas no, o sea, uno no quiere que la persona pierda la oportunidad de curar ese pedazo de estatus sí. migratorio. Yo quisiera regresar al punto inicial que viste en cuanto a lo que fue este rumor que corrió de que habrían abierto o reabierto la frontera. Sí, yo también escuché bastante sobre eso y por supuesto traté de indagar. No te llamé porque estuve a punto porque dije, bueno, ¿qué es esto? Lo que pasa es que corrió mucho rumor porque comenzaron a circular imágenes que te las quería mostrar, imágenes como esta de una gran cantidad de personas que forman parte de estas caravanas de migrantes que Ujú. normalmente Wow, intentan entrar al país. Y claro, se dio en el día de ayer esta nueva caravana de migrantes, esta que ven precisamente, wow. salió desde el sur de México, pero no ha logrado, por supuesto, atravesar el país. La intención es entrar antes, o la intención de este grupo de personas es entrar antes del 20 de enero, cuando tome posesión el presidente Trump. No significa que estas personas vayan a entrar al país, no sabemos qué va a ocurrir con ellas, pero intentan hacerlo antes del 20 de enero. La gente siempre me pregunta, ¿es recomendable hacerlo o no? Mi respuesta es, mira, eso es decisión de cada quien. Sí, sí, completamente. Como siempre les digo, cada caso es un caso además único, cada caso es completamente único. Por ejemplo, si la persona tiene ya una orden de deportación en la corte, tienes el permiso de viaje, habla con tu abogado de inmigración, mira a ver qué es lo que el abogado te está diciendo. A ver si tienes el caso desestimado, tienes el caso en USCIS, lo que sea, y ya lo tienes, es lo más recomendable. Pero no, como digo siempre, cero pánico, cero desespero, no significa que después no vayas a poder salir, no significa que venga el 20 de enero y no haya ningún cambio sobre el tema de la reentrada. Puede ser que no haya ningún cambio, pero como en la administración pasada habían tantos cambios muy recurrentes, ok, no queremos que digan de repente, bueno, el tratamiento que se le ha dado a este memo que ha permitido curar ese espacio de ilegalidad antes ya no se va a dar. El memo sigue en pie, pero ya no va a curar. Entonces, es solamente como una pequeña prevención si esa es tu posición. Exactamente. Bueno, Yesenia, tengo ya varias preguntas aquí en el espacio. Vamos a permitirle a las personas, por supuesto, yo cerré un ratito los comentarios mientras hablábamos sobre los temas, sobre todo de actualidad informativa que tienen que ver con el tema migratorio y te consultan ya por aquí. Tengo TPS aprobado y corte para enero. No solicité asilo. Eh, Ajá, pero tiene corte el 23 de enero, sin asilo. ¿Qué puede hacer? Tiene un TPS aprobado, dice ella. Lo que no sé cómo tiene corte, tal vez es porque entró Debe ser. por frontera y lo pasaron a corte, no Sí. sé muy bien. Pues lo primero que tienes que hacer es hablar con tu abogado para esa corte. No vayas solo nunca a una corte de inmigración. O sea, eso yo no se lo recomiendo nunca a nadie. Yo no hago cortes, o sea, lo quiero aclarar, no hago cortes, pero es para que las personas estén protegidas, ¿no? Y sobre todo después del 20, como les digo, pueden haber cambios importantes en los temas, sobre todo de cortes, personas que tienen una orden de deportación, y como cambia tan frecuentemente, ¿ok? Probablemente lo que te dijo el amigo que hizo hace 2 o 3 semanas, no, yo fui a la corte y me pasó esto y me fue súper bien por esto, tal vez no te vaya a ir igual. Entonces, lo correcto es ir con un abogado. Le recomiendo a la persona que definitivamente busque acompañamiento de un abogado. Preguntan que si todavía está activo el parol, que de hecho se lo debía. Sí, Le dije, bueno, deje que llegue la doctora. Vamos a sí, preguntárselo. todavía está activo, todavía incluso sigue entrando personas con el permiso de viaje del parol. Ya lo que sí lo hemos dicho más o menos 250 veces es no
hay renovación del parol humanitario. No hay renovación. En mayo llegó el parol aprobado, pero aún espero el permiso de viaje, comenta Judith. ¿Crees que llegue en algún momento? Puede llegar en algún momento, sí, porque hay personas a quienes les ha llegado el permiso de viaje y han entrado recientemente. Sí. Bueno, aquí de hecho siguen preguntando, tengo más de 600 días esperando por respuesta para el parol. ¿Qué hago? ¿Sigo esperando? Por ahora, no queda de otra, porque ya tienes ahora, como siempre les he dicho, si tienes información adicional nueva que quieras agregarle al caso, por ejemplo, de 600 días, probablemente, perdón, los estados financieros, tal vez del aplicante, del sponsor, cambiaron o hay cosas nuevas que quieras agregar, tal vez tienes la oportunidad todavía de agregarlas para ver si eso de alguna manera despierta el caso, ¿ok? Pero más allá de eso, no hay mucho más que puedas hacer. Tengo a mi hija varada en Tapachula. Tapachula está al sur de México con sus tres niños. Ellas aplican, dice la persona, aplica, me imagino que el parol. ¿Cómo la podemos ayudar? Mira, es que no sé cómo la pueden ayudar. Sí, Eh, sí, yo, realmente no hay mayor cosa. Aplicó al parol, no sé si aplicó también, por ejemplo, al CBP One para que la procesen por CBP One. Hay muchas personas todavía entrando con CBP One y aplican y les va bien, ¿no? ujú. Entonces puede ser que eso les ayude. Tengo mi pasaporte vencido desde 2019. Puedo ir a Nueva York. Me Sí, sí. imagino que El está dentro del país. pasaporte es para entrar y salir de Estados Unidos, no es para moverse alrededor del país. Sin embargo, siempre le digo, por ejemplo, a las personas que tienen un estatus migratorio en el país, tienen su asilo pendiente, una petición y tienen ajuste de estatus, lo que sea, siempre viaja por lo menos con tu permiso de trabajo, ¿no? Que el permiso de trabajo vigente te indica allí el tiempo en que se vence y se supone que si tienes un permiso para trabajar tienes un estatus pendiente en el país, pero O puedes sea, viajar a tienes un Nueva York ID. y Es lo importante, que tengas exacto, un una ID, una identificación. identificación, ujú, Sí, que determine que vives aquí en el país, pues. correcto. Entré por frontera, tengo TPS aprobado y corte para octubre. Tengo octubre del próximo año, por supuesto. Tengo peligro de deportación. No conozco tu caso de frontera, tal vez tienes un caso sólido en esa corte que tienes, lo presentas y te va muy bien. Tienes el TPS que te está protegiendo. Es decir, esa es justamente la razón del TPS, protegerte para que no te puedan remover del país siempre y cuando no cometas delitos, etcétera, etcétera. O sea, hay ciertos factores que no puedes violar y para que continúes teniendo la protección que te da el TPS, pero por ahora no deberías de tener ningún inconveniente. Entrar por frontera, esta persona entró por frontera hace 3 años. ¿Tiene derecho al TPS? Sí. Hace 3 años, sí, claro. El TPS es para el 31 de los que estaban aquí antes del 31 de julio del 2023 a las 12 de la noche. Entonces, puedes aplicar, es más, no sé cómo lo has aplicado, es Sí, aplicar hace rato. debiste haberlo hecho hace Sí, bastante sí, sí. rato, ¿no? Pedí a mis padres por parol, pero no ha sido aprobado aún desde 2023. ¿Pueden ellos intentar obtener una visa de turista? Bueno, el tema del parol y la visa de turista es un poquito incongruente lo que le estás diciendo a inmigración con una petición y con otra. La visa de turista es para venir como turista, pero ¿qué es lo que pasa? Si ya tienes un parol o una petición por parol pendiente, ya eso está registrado en sistema y ya ellos pueden pensar que tu intención de entrar con una visa de turista es para llegar y quedarte. O sea, tienes que tener cuidado con eso. La puedes intentar, no hay peor diligencia que la que no se hace. Lo puedes intentar, pero que te la vayan a dar puede ser un poquito riesgoso. También, Sergio, quería aprovechar hay personas que han llegado como turistas, están aquí en el país y por alguna razón laboran, publican que están, no sé, que cortan cabellos, que hacen uñas, lo que sea, etcétera, etcétera, salen, después que estuvieron aquí 3, 4, 5 meses, salen, se pasan algunos meses afuera y cuando intentan reentrar, inmigración a veces tiene Claro. el récord de lo que publicaste en redes sociales, de los servicios que tenías y llámame y tenés un número de Miami, un número de Nueva York. Señores, tengan mucho cuidado con eso. No violen su estadía de turista, no dañen su estadía si a ustedes les importa la estadía en el país. Si no les importa y vienen aquí y dicen, me importa tres pepinos y me regreso, bueno, ya ustedes serán responsables de sus acciones. Pero hay muchas personas que regresan del aeropuerto por eso. Vienen y hay una violación porque el trabajar sin permiso
para trabajar en el país mientras estás de turista, definitivamente cuando vuelvas a entrar al país, eso podría salirte. Entonces, igual, si les preguntan, esa es una pregunta que te hacen mucho en el aeropuerto. Y ellos, si tienen las evidencias allí, probablemente dices que no trabajaste, no te va a ir muy bien. Ujú. Te siguen consultando por acá. Tengo una visa P1, no sé cuál es. Se puede entrar. Ah, ya sé cuál es la La visa. de Se puede grupos. entrar solo por evento, para el evento, o puedo entrar cuando yo quiera para hacer turismo. Bueno, la P1 es para que entres exclusivamente con el evento, con el grupo, ¿ok? Ujú. Si es solamente para ser turista, deberías de necesitar una visa de turista, pero va a ser discrecional del oficial de inmigración. En la entrada, va y no te pregunta nada, y sencillamente te sella y te deja entrar, pero hay muchos que sí revisan y te van a preguntar para qué vienes. Claro. Y tienes que venir de acuerdo a la razón de la visa. Tengan siempre presente eso. Incluso le recomiendo mucho a las personas que tienen este tipo de visados, la mayoría, no voy a decir que todos, pero la mayoría califican para una visa O, que es una visa que te permite venir al país, entrar, trabajar, no tienes ninguna violación, es una visa cómoda, es una visa incluso de un intento dual, es decir, de una visa O te puedes pasar posteriormente a una EB1 por habilidades extraordinarias y llegar a Sí. residencia, o a una EB2 por interés nacional, que ninguna requiere empleador. Entonces es más cómoda y sí te permite entrar y salir con mucho más flexibilidad que la P. Ujú. Mi madre vino a Estados Unidos, no pudo regresar a Venezuela, en este caso, por COVID, hasta que hubo vuelo disponible. Yo hice la extensión, pero no fue procedente porque la cita de huellas llegó después de su partida. Ella pudiera regresar al país, a Estados Unidos. Probablemente sí puede regresar porque incluso salió antes hasta de que le llegaran las huellas y todo el resto del tema. Lo que me llama la atención es, ¿tú le notificaste a inmigración y cerraste esa petición? Porque recuerden, no dejen peticiones en el aire por allí porque en algún momento eso se nos viene de vuelta, ¿ok? En ese caso, lo mejor es agarrar y mandarle a inmigración una copia del boleto, una copia del sello o lo que sea que le hayan puesto en el pasaporte de cuando salió al país. Incluso la I-94 ya debe estar marcando en el historial la salida de la persona. Le haces una pequeña cartica a inmigración y le dice, mira, este aplicante ya no está en el país, por favor, cierra el caso. Y inmigración lo va a poner en el reporte de la señora y no va a tener problemas para reentrar. Pero inmigración a veces, aunque la tecnología está muy avanzada y sí casan una cosa con la otra, pero puede ser que sea alguna falla, el oficial puso una información que no era lo que sea, o salió con un pasaporte diferente al pasaporte que entró, que pasa mucho con las personas que tienen doble nacionalidad, pueden usar cualquiera de los pasaportes. Inmigración piensa que la persona está aquí, que se quedó ilegal. Entonces, Ujú, yo te recomendaría llamar a inmigración y por si acaso siempre informarles de lo que está pasando. Y si ella va a reentrar, que traiga todo eso que te estoy diciendo en la mano, el historial y el ticket con el que salió en aquel momento. ujú. Te consultan que si tienes información sobre el Real ID para viajar. Ajá, eso va a entrar, creo que es en vigencia en el 2025. Es como una verificación adicional que se lo van a empezar a hacer para, por ejemplo, los IDs que emiten los estados, etcétera, etcétera. Es como una verificación adicional. No sé cuándo entra en vigencia, no sé cuáles son los requisitos adicionales, no los conozco. En las líneas, No, pero perdón, en línea está toda la actualmente no está información. vigente, no Creo que no está está activo. vigente. Yo creo haber leído que era para el 2025. Estoy casi segura. Yo primera vez que escucho esto y Sí. discúlpeme, no sabía nada de este Real ID. Ujú. Bueno, pero sustituiría, por ejemplo, una licencia, Yesenia, por ejemplo, una licencia de conducir. Mira, creo que tiene que ver con la licencia de Ok. conducir. Y creo que tenía también, mira, alguien dice mayo del 2025, ¿eh? Sé que creo haber leído Ya. que eso es el año que viene. Yo no manejo licencias de conducir ni nada de eso, pero creo que tiene algo que, sí, ¿ves? Están diciendo mayo del 2025, tal cual. Pero no sé cuáles son los requisitos. Creo que es un tema como de mayor seguridad, sobre todo para las personas que viajan por avión. Ya. Te consultan 7 meses, llevo esperando por el permiso de viaje de TPS. Si hay un nuevo TPS, ¿tengo que volver a solicitar el permiso o puedo usar el mismo si es que lo prueban? No, puedes usar el mismo porque, bueno, tú eres tú, o sea, es el mismo aplicante y todavía no lo han aprobado. No te han aprobado ese permiso de viaje y acuérdense que el TPS, más allá que una renovación, es una
extensión, o sea, una redesignación del mismo beneficio, entonces no debería de ser distinto. Ya. A ver, bueno, aquí siguen hablando del tema del Real ID. A ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Debes presentar un documento de identidad y es para aquellas personas que viajan fuera del estado. Ujú. Básicamente, es lo que entiendo. Me hablan aquí. Gracias por la información, porque en verdad, discúlpenme, yo no sabía y Yesenia tampoco lo tiene muy claro. Gracias de verdad, porque a veces no Sí. todas las sabemos, ¿verdad? No. No todas las sabemos. Y hay tanta cosa, Sí, todos los demás, sí, sí, todos sí, los sí. días además sale una cosa distinta que uno tiene que estar como cazando cosas y estudiándolas y mirándolas, porque son Sí, muchas. así es. Si tengo una I-485 en proceso por EB2, ¿se puede salir de Estados Unidos mientras espero la Green Card? Solamente si tienes un permiso de viaje. Acuérdate que si tú tienes una I-485 pendiente por EB2 y sales sin permiso para viajar, legal, técnicamente tú estás abandonando tu petición, porque saliste sin permiso, la estás abandonando. Entonces, si tienes un permiso para viajar fuera del país, puedes hacerlo. Pero si no tienes permiso, la vas a abandonar y bueno, eso tiene consecuencias, no solamente haber perdido el trámite y el dinero, sino que inmigración, digo, bueno, la abandonaste y depende de cómo tome la decisión inmigración, puede tener consecuencias para una posible reentrada. Si tengo parol humanitario que vence en enero, apliqué al TPS, pero no he recibido respuesta. ¿Debo salir del país en enero? No, si aplicaste al TPS, sigue esperando por tu petición de TPS, no estás incurriendo en Ok. nada. ¿Qué piensa usted, doctora, del mandamos el lawsuit a USCIS? Llevo 8 años esperando por respuesta de mi entrevista de asilo. Ok, el mandamos es cuando le requieres, como literalmente demandas al gobierno para que el gobierno en un Responda. periodo de tiempo responda, ¿no? Eso para mí, a ver, es un poquito delicado. Delicado. ¿Por qué? Porque estamos en un punto donde los asilos políticos, como muchas de las otras peticiones de inmigración, son muy discrecionales, del oficial, del juez, etcétera. Entonces, si tú tienes un super caso de asilo, o sea, tienes el caso y de verdad que estás muy apurado por tener o apurada por tener la decisión, bueno, puedes intentar hacer un mandamos, ¿no? Y inmigración te va a acelerar eso y va a decidir el caso, lo que sea. Pero si no tienes un super caso, ok, ya han pasado 8 años, revisa todo el tiempo que ha transcurrido, cómo se supone que tú sigues teniendo miedo de regresar a tu país porque te puedan torturar o te pueda ir mal si regresas al país por un tema de persecución. Si no tienes eso, aprovecha más bien de que inmigración no ha accionado, ¿ok? Para buscar otra alternativa. El lunes justamente estaba cenando con varios colegas y había alguien que compartía una experiencia de una persona que había pedido a su hermano hace muchos años, una persona ciudadana americana. La persona entró con asilo, el hermano entró con asilo político, estuvo aquí todo un tiempo con asilo político, llegó San TPS, él pudo curar su estadía con el TPS, resulta que le llegó ahora la fecha de prioridad de la petición de hermano y ya se está haciendo residente. Mm. Entonces, aprovechen el tiempo, no se desesperen que inmigración no me responde. Aprovecha ese tiempo mientras inmigración no te responde para buscar alternativas. En serio, yo todos los días tengo llamadas en la oficina de personas que hablan con el empleador y que el empleador le dice, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? Te hago sponsorship, lo que sea. Busquen alternativas. El asilo, por lo general, hay personas que esa es su única alternativa, y lo entiendo y lo respeto completamente, pero por lo general no es la única. Lo que pasa es que nos centramos en que todo el mundo tiene asilo y todo el mundo hizo exactamente Claro, lo mismo, claro. pero hay alternativas allá afuera, las peticiones de hermanos, las peticiones de familiares ciudadanos americanos, peticiones por empleo. O sea, hay opciones, pero Sí. ¿qué más se puede hacer? Mi empleador es canadiense, tiene visa de inversionista, desea apoyarme. Por ejemplo, este caso, tengo TPS aprobado. No sé cómo se procede. Te pregunta que si puedes dirigir, llevar su caso. Bueno, no sé si tú haces este Sí, tipo de casos. sí lo hacemos. Tienes que comunicarte con la firma Claro. y entonces nos tienes que mandar el perfil del empleador, etcétera, etcétera, tu currículum, por si acaso tal vez tú ni siquiera necesitabas de ese empleador, tal vez aplicas tú solo, ¿ok? Entonces se revisa el currículum, se revisa el perfil del empleador y se ve si él califica para poderte pedir o si tú calificas tú mismo y puedes llegar a residencia por ti mismo. Ujú.
Mi madre tiene deportación, pero tiene TPS aprobado. Ella no puede llegar a la residencia. Bueno, ¿y por qué no puede llegar a la residencia? Lo que hay que ver es cómo llega a la residencia. Claro, O con sea, si tal el vez TPS no te lleva a residencia. exacto, el TPS no te llega a residencia. La deportación, mírala con un abogado porque si tienes una orden de deportación, pero también tienes el TPS, tal vez tienes que ver cómo desestimar esa orden de deportación y dejarla solamente con el TPS y quitar eso, ¿ok? Y tal vez si ella lo mismo, si tiene un empleador, si tiene un familiar inmediato que que la pueda pedir, o sea, hay alternativas. Y siempre se lo digo, sobre todo a las personas que tienen curiosidad. Hay personas que tienen muchos años de experiencia, Sergio, y piensan que la edad es crítica para una visa de Claro, interés no, nacional y que no se no. las van a dar. Aquí no te van a discriminar por la edad. Tú puedes tener 70, 75 años, aplicar a una visa y si tú calificas, califica. Y ninguna parte de la ley dice que para calificar, por ejemplo, como los visados para los menores de edad, que tienes que tener hasta tal edad si no pierdes la oportunidad. No, eso no existe. Puedes calificar perfectamente. Dos preguntas más y cerramos, Yesenia. Tengo 2 años en el país y nunca apliqué a un TPS. ¿Pudiera aplicar todavía? Si esos 2 años cubren el 31 de julio del 2023, para luego es tarde. Exacto, ya, Aplica. ya debiste haberlo hecho hace rato. Uf, sí, sí, ¿Ah? sí, sí, Hace sí, por rato que favor. debiste Sí. haberlo hecho. Y te preguntan mucho sobre acerca de la ley de ajuste venezolano. No sé si tienes alguna nueva información. Yo no. Hasta los momentos, nada. O sea, realmente no se ha escuchado absolutamente nada. Créanme que, aunque esté de vacaciones, si sale algo de Claro. estas leyes, cualquiera que salga que beneficie a los inmigrantes, si sale algo del TPS, puedo estar en China y de China me voy a conectar y se los voy a contar. Es más, le voy a decir a Sergio para conectarnos desde ¿Cómo China. no? Claro, con la diferencia de horario. Eso, perfecto, no hay problema. Yesenia, agradecido Sí. siempre, de verdad por atender. Miren, son cientos de consultas, además tengo abiertos todas las plataformas y hay preguntas por todos lados. De verdad que les agradezco mucho siempre participar en el programa, nos ayudan a nutrirlo. Agradecido con la doctora Yesenia porque siempre también está muy dispuesta a responder sus consultas, sus preguntas. Discúlpenla si de repente no les responde de forma directa porque sé que está muy, pero muy activa y complicada, con poco tiempo, tiene mucho trabajo. Más que yo sé que es así, pero igual tratamos de responder de la mejor manera. Claro Yesenia, que sí. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Feliz, mil, feliz, mil feliz bendiciones. resto de Bueno, nos vemos esta 2024. noche, tenemos un encuentro juntos por allí, así que bueno, ya A pendientes pasarla eh, sabroso un a pasar ratico. para A cerrar el año como es debido. celebrar un año Así extraordinario. es. Gracias. 1 millón de gracias, Que Yesenia. estés bien. Chao. Igual, bye.